Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a este Facebook Live acá en La República. Hoy nos encontramos con la señora ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, conversando sobre lo que hemos venido desarrollando esta semana, todo el tema de la reforma fiscal, el tema del déficit fiscal, en qué nos encontramos, la urgencia o no que exista referente a esto. Y para cerrar la semana con la señora ministra, muchas gracias por estar acá, doña Rocío. Muchísimas gracias por la invitación y siempre por tener o permitirnos la oportunidad de conversar sobre el tema de las finanzas públicas, que es un tema que nos ha ocupado casi desde el primer día de este gobierno. Por supuesto. Doña Rocío, la gente en la calle dicen, bueno, y lo dijimos incluso ahora fuera de cámaras, Costa Rica siempre ha tenido la salvedad de que si viene un huracán se desvía un poco o apenas roza el país. La gente ve que pasan situaciones y dicen, bueno, en algún momento llega y el tipo de cambio sí sube un montón y luego baja, al final no pasa nada, las tasas de interés van y vienen, no hay un momento de crisis fuerte. ¿Qué pasará en Costa Rica si esta reforma fiscal no se aprueba? Bueno, yo creo que en primer lugar debemos entender que ya la crisis es un fenómeno que se insertó de alguna manera dentro de nuestra economía. Cuando observamos hoy la tendencia del tipo de cambio, de las tasas de interés, de la alta morosidad que se está empezando a reflejar en las carteras de crédito y la reducción en el crédito en general, pues no puede uno más que decir que eso es precisamente parte de la consecuencia de la preocupación que existe en los propios mercados, porque la situación fiscal sigue todavía en suspenso de qué es lo que vaya a suceder. Y además se está uniendo a esto problemática que es propia del país, ahora sí, temas de carácter internacional, precios del petróleo, tasas de interés, por así decirlo, guerras o conflictos comerciales que pueden entonces agregarse a nuestros propios problemas y hacer que la crisis efectivamente pues tome mayores dimensiones. Nosotros estamos ya prácticamente al filo de una decisión importante, y esta decisión, que es la aprobación de la reforma fiscal, que ha tomado, a pesar de ser un procedimiento de vía rápida, ya casi un año, y lo que hemos logrado es un primer debate, pues todavía nos queda un camino que recorrer, sobre todo porque no necesariamente a partir del día siguiente de aprobada la reforma vamos a tener los ingresos para empezar, digamos, el proceso de estabilización. Lo que vamos a tener, evidentemente, la confianza de los mercados de que ya Costa Rica logró superar ese escollo. ¿Y por qué es importante hacerlo? Bueno, porque traemos un déficit creciente ya de muchos años. Este año en particular, 2019, de acuerdo al presupuesto, va a ser cercano al 8%. El nivel de endeudamiento con que terminaremos el 19, según el presupuesto, sin reforma, ya va a ser relativa, más o menos cercano al 60%, y son evidentemente cifras con las cuales el país no va a poder continuar atendiendo de la forma en que lo ha venido atendiendo los servicios. Entonces, para aquellos que creen que con la no aprobación de la reforma fiscal hay ganadores, aquí lo único que vamos a tener son perdedores. Aquellos que creen que una vez que la no aprobación para evitarle a un determinado grupo de la población 1% de la canasta básica, le están ahorrando un 1%, pero le están inmediatamente generando todos los riesgos de alta inflación, de una reducción en las transferencias del Estado, porque esos grupos fundamentalmente, hay grupos que hasta un 25% de su ingreso es de transferencias. Y aquellas instituciones que creen que la no aprobación de la reforma les va a permitir continuar con los privilegios, por usar, y los pluses y los incentivos que hoy día tienen, pues mejor que se vayan revisando eso, porque
lo primero que va a haber que hacer es recortar presupuestos de manera drástica. Así que yo creo que estamos todavía a tiempo de lograr rescatar al país de una crisis. No es una reforma que venga a corregir todo, pero es la reforma, digamos, que logra el mayor equilibrio, que hace que la renta, que esta reforma sea progresiva, aunque haya grupos de la población, que siempre va a suceder con un impuesto como el IVA, ¿verdad?, que van a sufrir, digamos, un mayor nivel de regresividad. Pero es que en la ausencia de eso, lo que sigue es recortar los programas. Claro, por supuesto. Se aprueba en primer debate, ahora sigue todo el tema de, bueno, la parte de publicidad, va a la sala constitucional, ya incluso lo dicen por ahí el tema de que si perjudica al Poder Judicial y que puede ser un tema de inconstitucionalidad y que la sala se la puede traer abajo, que sería la tercera reforma fiscal que la sala se traería abajo. ¿En qué perjudica eso? Vamos a ver, tal vez para claridad, separemos lo que es el primer proceso de consulta pública, que es el proceso que se inició por parte del Congreso. No estamos todavía frente a un proceso en la Sala Constitucional. Consulta es obligatoria, es una consulta que ya se hizo. Instituciones, por ejemplo, como el Tribunal Supremo de Elecciones, para nuestros efectos, un cuarto poder, ayer, y yo lo digo con gran orgullo, realmente nos demostró que la mejor herencia, los mejores valores de la institucionalidad costarricense los reflejó ayer el Tribunal Supremo de Elecciones con su respuesta. Creo que es una lección de valor para toda la institucionalidad costarricense. Bueno, pero no solo tiene que contestar el tribunal, y el tribunal ha sido claro que este proyecto en lo absoluto afecta la materia electoral y por lo tanto pues no requeriría como correspondería cuando hay efectos en el caso de la materia electoral el tribunal, o bien en el caso de la organización y funcionamiento del Poder Judicial, pues la necesidad además de una mayoría calificada. Próximamente terminará este proceso. Si hipotéticamente el Poder Judicial considerara que afecta su operación y funcionamiento, que yo no encuentro en todo el proyecto nada que en realidad vaya a afectarlos, pero si hipotéticamente esa fuera la respuesta, pues lo que se requeriría es agregarle a los 35 votos que ya se lograron 3 votos adicionales, el cual yo esperaría que, dado el alto consenso que logró en la Asamblea, más de un 60%, esto no se vaya a convertir en un imposible, porque yo creo que hoy más que nunca el Congreso de la República está claro en la necesidad de avanzar en una reforma. No es la reforma que todos queremos, no es la reforma que cada grupo quiere, pero es la reforma que es posible en este momento y es la reforma que nos permitiría de la forma más rápido posible poder reiniciar un proceso de consolidación. Queda, después de esto, la decisión, porque eso es potestativo, no es vinculante, no es obligatorio, la posible decisión de 10 diputados de hacer la consulta de constitucionalidad, que esto no es obligatorio hacerlo, es una decisión que deberían consensuar 10 diputados, y entonces sí entrar frente a la Sala Constitucional a evaluar temas de constitucionalidad. Hay 2 áreas en esto, una que puede ser por el procedimiento, en cuyo caso pues habrá que determinar si es un problema de procedimiento, que creemos por el cuidadoso trabajo que se ha hecho durante todo este proceso, la cantidad que incluso de veces que se ha logrado una votación calificada, todos los procesos de
volver a abrir el proyecto para que este nuevo Congreso tuviera toda la oportunidad de opinar, el conocer casi 3.000 mociones, no sé cuántas fueron, pero casi 3.000 mociones. O sea, eso no puede reflejar más derecho a manifestarse que tener la oportunidad de pasar 3.000 mociones. Bueno, esperamos que en tema de procedimiento no vaya a haber ningún problema. Y lo que restaría entonces es si hay alguna norma en particular de las casi 150 que tiene el proyecto, que podría o no tener un roce, algún vicio, digamos, de constitucionalidad, con lo cual habría que aplicarle el remedio puntual y particular a eso y pasar al segundo debate. Perfecto, doña Rocío. Le devuelvo la consulta. ¿Qué pasa entonces si por alguna razón no pasa la reforma? ¿Qué pasará entonces si Hacienda no tiene dinero? O sea, vamos a ver, aquí hay varias cosas que habría que hacer. Algunas, como digo yo, sin que nosotros hagamos nada, la economía hará un ajuste de manera inmediata. Los ajustes vendrán en tema para empezar, incluso podría afectar el clima de inversión y por lo tanto decisiones de inversión que se han pospuesto, ya sea a la espera de la reforma o bien de lo que mismo duró el proceso electoral en esta oportunidad, posiblemente ya no esperen más y simplemente no se realicen. Segundo, un ajuste inmediato en las tasas de interés, y no porque los bancos decidan ajustarlo, es que inmediatamente va a tener que salir Hacienda a captar a la tasa que sea. O sea, ahí no vamos a poder tener contemplación, y ese fuerte aumento en las tasas de interés, que de todas maneras ya lo estamos viviendo, va a tener una repercusión inmediata en el costo de dinero en el sistema bancario nacional, en el costo de nuestros créditos, en el costo de los créditos de las empresas, y eso sí va a ser un efecto directo en cada uno de los, digamos, deudores hoy, que son una cantidad importante. Veremos evidentemente un panorama inflacionario diferente, y un panorama inflacionario, pues a todos nos va a afectar, pero con muchísimo más fuerza y dolor va a afectar a las clases más bajas y los ajustes respectivos que tenga que tener el tipo de cambio. Hacienda inmediatamente va a tener que hacer un recorte del presupuesto, porque hoy día más de la mitad del presupuesto se financia con deuda, y si esa deuda es inaccesible por el precio, pues lo que queda es de bajar programas. O sea, yo no encuentro ninguna otra forma efectivamente hacer el resto de ajustes, no contratar una plaza más, plaza que queda desocupada en el sector público o en el gobierno central no se podrá recontratar, y todos los ajustes adicionales que haya que hacer para poder cumplir fielmente con obligaciones. Las entidades que hoy día reciben transferencias, llámese universidades, el PANI, o el resto, que es una cantidad importante, dejarán de recibir la misma cantidad de transferencias. Los montos que se han asignado a la Defensoría, la Contraloría, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, van a sufrir un recorte importante. No porque no se les quiera entregar los recursos, es que no vamos a tener los recursos disponibles. No vamos a poder utilizar incluso, o vamos a tener que administrar cada 5 que tengamos con el mayor cuidado posible para no incumplir con ninguna obligación de crédito, sobre todo, porque no podemos afectar, digamos, el récord crediticio. Y de inmediato, pasado esos ajustes, tendremos que buscar el apoyo internacional, y serán terceros los que nos van a decir: aquí está el apoyo, pero estos son los ajustes que usted tiene que hacer. Y ya no van a ser los ajustes
como los queremos hacer nosotros, con el cuidado que los queremos hacer nosotros, con el orden que los queremos hacer nosotros, si no van a ser ajustes groseros, casi por usar esa palabra, para que el Estado pueda volver a un nivel de déficit manejable y una deuda sostenible. Perfecto, nos encontramos acá con doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, conversando sobre lo que sucede en tema fiscal, lo que podría traer la reforma, lo que podría traer si no se desarrolla la reforma. Hay gente que ha venido hablando, y usted lo ha venido diciendo también en varios foros, son prácticamente 330 instituciones que tiene el país y bueno, parecería que es muy grande el estado estatal que tiene Costa Rica. ¿Es necesario bajar esa cantidad de instituciones? Yo no lo hablaría en términos simplemente de bajar. Costa Rica tiene en los sectores social, de transportes, agrícola, de la cultura en general, grandes duplicidades. ¿Por qué hay grandes duplicidades? Bueno, porque en el pasado, cuando tenemos un problema, en lugar de corregirlo en la institución, hacemos otra institución. Y así hemos venido creciendo. Entonces, yo creo que hay incluso un proyecto tan interesante y estratégico que está en la Asamblea, como es el proyecto que había dejado don Otón Solís, que es un reordenamiento del sector social. Y ese reordenamiento tiene la virtud de que lo que hace es que fusiona programas y fusiona instituciones y ayuda a que incluso las transferencias que reciben los sectores no haya lo que se llaman duplicidades, ¿verdad? Donde una persona recibe más de una transferencia y otro no recibió nada. Entonces, ahí es la oportunidad de hacer el gasto más eficiente. No se trata de reducir por reducir, es cómo le quitamos las duplicidades, la grasa, por así decirlo, y tenemos organizaciones más eficientes. Y esos ahorros deberían además ayudar para que cada vez pueda haber más y mejores servicios. Pero no tiene sentido que el Estado siga gastando y una buena parte en sostenerse a sí mismo, en sostener el aparato estatal, en sostener burocracia, en sostener duplicidades, porque lo que estamos haciendo es que no estamos haciendo el mejor uso de los escasos recursos públicos. Perfecto, doña Rocío, y tomando en cuenta el tema, por ejemplo, de este manejo del gasto como tal, ¿cómo está el tema después de esta reforma, ver el manejo de lo que es el gasto público con ley de empleo público, con el manejo de eficiencia, con cosas que el costarricense quiere ver y decir, bueno, está bien, estoy pagando impuestos, pero tengo la eficiencia perfecta o casi perfecta en el aparato estatal? Ok, vamos a ver, este tema de estar pagando impuestos es un tema importante y que recordemos que nosotros tenemos todavía grupos con exoneraciones, a pesar de la reforma. Esperamos que las cooperativas con este nuevo proyecto pasen. Pero hay una cantidad importante de exoneración que nosotros nunca consideramos. Y le voy a decir dónde está esa exoneración. Está en el salario. Costa Rica tiene uno de los niveles de exoneración más altos del salario. Nosotros pagamos a partir más o menos de 24 o 25 mil dólares por año. Y eso no es así en el resto del mundo. Hay países que parten a partir desde cero, otros de 10 mil dólares, 15 mil dólares, pero no de 25 mil dólares. Entonces ahí hay, digamos, exoneraciones importantes que no debemos descuidar. Por otro lado, me parece que la importancia hacia adelante es que estos nuevos impuestos, además los recaudemos de mejor forma, seamos mucho más eficientes en la recaudación. Vamos a contar con una herramienta como el IVA que debería potenciarnos mucho más el impuesto sobre la renta, evitar lo que todos odiamos, que es la evasión. Hay tareas pendientes importantes en materia de pensiones, de lo que se llaman las pensiones de lujo, sin dejar de lado que ya muchas de esas pensiones han sido atacadas, digamos, a través de gravámenes que se llegan a poner hasta el 40%, pero ahí hay tarea que hacer. Está la tarea de una reforma a la ley de empleo público, una tarea importante en lo que hablábamos ahora de reformas institucionales.
Y además el Estado va a tener que ser mucho más celoso en el gasto de aquí en adelante, porque esta reforma lo que le da es como un respiro, ¿verdad?, para poder continuar los procesos de reforma hacia adelante, de tal forma que al final de unos años, 4 o 6 años, logremos en primer lugar estabilizar la trayectoria de la deuda y podamos empezar a usar más recursos públicos en inversión y no en gasto corriente, que es lo que hoy actualmente sucede. Perfecto. Hablemos un poco, porque se nos está acabando el tiempo, hablemos un poco de el fondeo que ha tenido Hacienda y obviamente lo que quiere hacer de aquí adelante para el cierre del año. Contratos de colocación, que ya esta semana salió publicado todo el tema del manejo de los contratos y lo que se quiere. ¿A dónde cree usted que vaya a estar y el máximo que se lograría hacer con esta colocación? Y lo otro, que la gente también lo ha estado pensando mucho con lo del manejo de lo de las letras del Tesoro, ¿verdad? Que para que se dé a entender un poco más en ese sentido. Tal vez es importante recordar que las letras del Tesoro es un mecanismo excepcional y extraordinario que se decidió utilizar como una especie de puente para poder transitar de mejor forma y no tener que haber enfrentado ya, digamos, colocaciones muy agresivas de plazos muy cortos y de tasas muy altas. Mientras estos 90 días que vencen el 26 de diciembre los tenemos, lanzamos efectivamente los contratos de colocación, que es deuda interna, donde se contrata a operadores locales, puestos de bolsa y los bancos del sistema bancario nacional, para que ellos se comprometan con un determinado monto a colocar. Para que sean admisibles en el contrato, deben de por lo menos obligarse con $100 millones y plazos superiores a los 3 años. Van a competir por monto y por plazo, por monto y plazo, y además obviamente ellos se ganarían una comisión por la cual van a competir y que no podría ser en ningún caso mayor al 0.75. Dada la fuerte competencia, pues esperamos que la comisión, nadie se pegue al techo de la comisión. Tenemos realmente, creemos que esto nos puede atraer una cantidad suficiente de fondos que ayudarían en buena parte a cubrir letras del Tesoro. Adicionalmente, para la primera semana de noviembre más o menos estaríamos haciendo la transacción Banco de Crédito, Banco de Costa Rica, donde Hacienda recuperaría 130.000 millones de colones. Si la reforma pasa, y dependiendo en qué momento sea, podríamos tener acceso a la amnistía tributaria. Si no es en diciembre, pues sería muy cerca en enero. Y hay algunas otras operaciones que estamos evaluando para poder completar las necesidades de tesorería. Los gastos de este último trimestre las salidas son importantes, no solo por salarios, aguinaldo, las transferencias en general, sino porque hay vencimientos importantes de deuda. Si mal no recuerdo, en este trimestre todavía quedan unos $400 millones, ¿verdad? Además estamos planteando una operación importante con las mismas instituciones del Estado, de tal forma que nos permita reposicionar sobre todo los plazos, ¿verdad? Y evitar pues tener tanta deuda de corto plazo. Perfecto. Doña Rocío, si gusta, para hacer un cierre, ¿cuál sería su mensaje final? Y le agradezco mucho el tiempo. Bueno, mi mensaje final es que Costa Rica hoy está frente a la posibilidad de continuar en un proceso ordenado de saneamiento y consolidación de las finanzas públicas. Como yo digo, me encantaría que nos reencontremos en un plazo relativamente corto y lo que hablemos fue que el país lo logró y cuáles son las tareas que siguen hacia adelante, y no que nos tengamos que sentar a conversar de las drásticas medidas que se van a estar tomando, porque ya sea el Congreso,
la sala o parte de este proceso no logró culminar exitosamente. Creo que el precio de no culminar exitosamente, y exitosamente llamo yo llegar al segundo debate con el proyecto aprobado, ojalá con el mayor apoyo de los legisladores. Terminar esa fase nos permite seguir transitando de la forma más ordenada posible, con la mejor distribución de sacrificios posible, que tener que hacerlo de una forma abrupta, y ya no es uno el que va a escoger el cómo hacerlo, sino que la economía se va a encargar de hacerle el primer gran ajuste, y los segundos los tendremos que hacer nosotros. Le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Esperemos que hayan sido bastante gratificante esta conversación con doña Rocío Aguilar. El próximo martes en la sección inversionista vamos a tener una serie de explicaciones de la reforma fiscal, lo que puede venir, y una pequeña parte de esta entrevista con ella, así como toda la acción a nivel de los Facebook Live que hemos tenido en el transcurso de la semana. Que tengan un buen cierre de semana. Hasta luego.